Apurate que se termina, apurate que ya está en línea nuestro especialista en seguridad vial. Lo tenemos del otro lado en el último día del año, a Pablo Rojas. ¿Cómo estás, Pablo? Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Bueno, acá estamos. Hoy en la mañana dijimos, lo tendríamos que llamar a Pablo porque lo que se está viendo es que las rutas se colman de vehículos con trailers, carritos, casillas y esto implica una dificultad extra para el que está manejando y me parece importante que repasemos recomendaciones, pero además disposiciones que tienen que ver con lo que sí y lo que no, empezando desde el gancho. Sí, bueno, muy bueno lo que decís en principio porque se agrega al tránsito normal de rutas y caminos argentinos vehículos que tienen dimensiones y un comportamiento muy particular, ustedes lo saben. Están los motorhomes, que los tenemos que distinguir de las casas rodantes, aquellos que son tirados por otro vehículo, ¿sí? Que tienen esos particularmente un radio de giro diferente, etcétera. Lo digo para que quien se encuentre en la ruta tenga en cuenta que la dinámica es diferente de otro tipo de vehículos, ¿no? Con respecto al tema del gancho, mira, eso es importante que tengan en cuenta que en principio todas las casas rodantes tienen que tener una certificación de seguridad vial, ¿sí? Que significa que está patentado, es decir, uno para patentar una casa rodante tiene que patentarlo. En ese certificado de seguridad vial, una de las cosas que se va a chequear es el gancho, ¿sí? Que es el reglamentario, ¿sí? Ese gancho reglamentario particularmente, ¿sí? Es una de las condiciones para que el vehículo pueda ser patentado, pero también pueda circular. Pablo, respecto de la proporción de tamaño entre el vehículo y aquello que arrastra, ¿hay alguna disposición al respecto? Es decir, ¿cualquier vehículo, cualquier auto puede llevar cualquier tamaño de carro, tráiler o casilla o tiene que haber una proporcionalidad? Mira, en principio no existe una normativa respecto de específicamente la proporcionalidad. Lo que sí existe es que en el caso de las casillas rodantes, sí, hay una reglamentación muy particular que tiene que ver mucho con la licencia que tiene que tener el que conduce el auto que lo tracciona, ¿no? Si, por ejemplo, si la casilla o el tráiler pesa hasta 720 kilos, ¿sí? Es necesario tener una licencia B, ¿sí? Una licencia B. La licencia B es la que permite manejar una camioneta con algo enganchado, por ejemplo, ¿no? Para simplificarlo. Y después están los trailers o las casillas que son más pesados, que van de 720 a 3.500 kilos, que eso requieren otro tipo de licencia, la licencia E, ¿sí? Que te habilita, por ejemplo, para que manejes cierto tipo de camiones. Bien, esto es importante tenerlo en cuenta. Supongo yo que aquel que tiene un carro, un tráiler o una casilla lo tiene que saber, pero es importante que lo refresquemos porque quizás uno se confía, ¿no? Sobre todo si dice, no voy a hacer un traslado tan largo, no sé, me estoy yendo a Madrid, hoy hablábamos Playa Paraná, donde van a instalar las casillas, pero esto suma otra dificultad, que es, vamos a circular por rutas patagónicas con algo enganchado atrás. Sí, exactamente. Con todo lo que implica vos, además, quienes estén en la Patagonia conocen, o sea, no hay que decirle a nadie nada al respecto, pero para todos los que los visitan, ¿sí? Hay condiciones absolutamente propias de la Patagonia. Entre ellas, por ejemplo, el viento, ¿sí? Le podés preguntar a cualquier persona que viva por sobre el río Colorado lo que tiene que ver con el tema del viento y nadie imagina la dimensión que puede llegar a tener el viento en la Patagonia porque son territorios donde se da esa particularidad, pero tenés todo lo que ustedes ya saben, pendiente con ripio, etcétera, ¿no? Condiciones particulares que sería ideal que la gente los conociera por todo lo que eso implica como riesgo, ¿no? ¿Y qué recomendación harías vos, por ejemplo, en lo que se refiere a el ángulo de doblado, ¿no? Porque esto introduce en la disposición del vehículo un punto intermedio que hace ángulos diferentes en relación con lo que tenés enganchado atrás. Claro, exactamente. El radio de giro cambia, sí, dependiendo de la extensión de, del, de lo que está arrastrándose, sí, el radio de giro cambia. Normalmente lo que ocurre es que para doblar, vamos a suponer a la derecha, sí, bueno,
también sería a la izquierda distinto, pero digo, a la derecha. ¿Por qué a la derecha? Porque a la derecha, esto también tiene que ver con el resto de los usuarios. Ustedes, no sé si saben, pero todo vehículo, ¿sí?, de porte que tenga atrás algo que lleva, ya sea una casa rodante, un camión, etcétera, tiene hacia la derecha muchos puntos no visibles, ¿no? Puntos ciegos que se llaman. Entonces, cuando un vehículo de estos dobla a la derecha, quienes lo conducen y quienes están cerca del vehículo tienen que saber que cuando esos vehículos doblan a la derecha, tienen muchos puntos ciegos. Entonces, hay que tener cuidado en la aproximación, el sobrepaso, que nunca es por la izquierda, perdón, nunca es por la derecha, siempre es por la izquierda el sobrepaso. Pero digo, cuando dobla a la derecha, por ejemplo, lo que va a tener que hacer es, en vez de doblar como haría con un vehículo normal, ¿sí?, va a tener que ir hasta la mitad aproximadamente de la calle a la que va a doblar, o la ruta, y doblar para que el giro, el ángulo de giro le dé. Normalmente quienes conducen ya lo hacen. Es poco probable que alguien que conduzca por primera vez no sepa eso, que salga de viaje por primera vez con un tráiler o una casilla no lo sepa, ha practicado seguramente, pero es importante tener en cuenta eso. ¿Por qué tener en cuenta? No solamente porque tiene que respetar el ángulo, sino que cuando va a doblar, ¿sí?, es necesario que vigile mucho la circulación de la calle por la que va a doblar, ¿sí?, en ambos sentidos, ¿no? Porque va a requerir más tiempo y ocupar más espacio. Hablaste, Pablo, del sobrepaso. Precisemos un poco, tanto para el que se va a tirar a pasar a un vehículo que está llevando una casilla, por ejemplo, y lo mismo, o también pensemos en el vehículo que está llevando una casilla cuando quiera adelantarse en la ruta. ¿Qué tendríamos que tener en cuenta ahí? Mira, esto que decís es muy importante y voy a decir algo que suele ser una falta grave, ¿sí?, de quienes conducen vehículos transportando una casilla o algo detrás, ¿sí? La ley establece velocidades máximas, ¿sí?, para vehículos que llevan casas rodantes. La velocidad máxima de ese tipo de vehículos es 80 kilómetros por hora, ¿sí?, cuando se transporta una casa rodante. ¿Sí? No debería superarlo. Y la verdad es que una de las infracciones más frecuentes es que eso no se respeta. ¿Por qué te digo esto? Porque vos, para hacer un sobrepaso, normalmente lo haces a un vehículo que va mucho más lento, ¿sí? Si encontramos un vehículo delante que va a 80 kilómetros y yo vengo con mi auto trasladando una casa rodante detrás, ¿sí?, no debería superarlo, porque si va a 80 y yo voy a 80, digamos, no podría superarlo. Para superarlo tendría que superar esa velocidad y estaría cometiendo una infracción. Es una de las infracciones más comunes, ¿sí? Y para el que se va a tirar a pasar a un vehículo perfecto, que lleva sí. una casilla, por ejemplo. Sí, sí, tengan en cuenta que vamos a suponer que, bueno, los dos casos, ¿no? Que la persona va yendo a la velocidad máxima permitida, que en este caso es 80 kilómetros por hora, ¿sí? Van a ver que el vehículo que va detrás tiene una pequeña oscilación. Claro. Si han estado cerca, se deben haber dado cuenta, tiene una pequeña oscilación. ¿Por qué? Porque el alineamiento de las ruedas de este vehículo que va siendo traccionado con el vehículo que tira, ¿sí?, es distinto. Entonces tiene una pequeña oscilación, ¿sí?, hacia derecha o izquierda. ¿Qué pasa? Si ese vehículo va más rápido, esa oscilación es mucho más fuerte. Por lo tanto, lo de siempre, para superar a cualquier vehículo, pero en este caso particular a quien lleva casa rodante o carro, lo que fuera tirando, lo que tenemos que hacer es preventivamente, ¿sí?, iniciar el sobrepaso con una distancia prudencial mayor a la de cualquier vehículo, obviamente en un lugar permitido y teniendo una visibilidad clara respecto de el camino que viene, digamos, ¿no? Si no es clara la visibilidad, es decir, si no puedo ver si viene alguien o no, siempre es mantenerse en el lugar hasta que lleguen las condiciones para poder superarlo. Pablo, respecto de esto del lugar permitido para hacer el sobrepaso, ¿te referís puntualmente a cómo están señalizadas las franjas dentro de lo que es la ruta? Exactamente, sí, sí. Tengan en cuenta que esas franjas no están de adorno, siempre lo digo, parece un chiste, pero no, ¿sí? Cuando ustedes tienen una doble línea amarilla o una línea continua blanca, ¿sí?, eso no está de adorno, es básicamente, eso está estudiado, es decir, no es que alguien dijo, che, acá pongamos doble línea. Eso es porque existe un riesgo certero de que ocurra, ¿sí?, algo grave si alguien comete un sobrepaso. En este caso, un sobrepaso o una maniobra no permitida, que es la de cambiarse de carril, digamos, ¿no? Cuando uno tiene la doble línea, uno no debería cambiar de carril
porque el riesgo ya está estudiado, es alto, sabemos que ahí, ¿sí?, existe el peligro de tener un siniestro grave. Pablo, te pregunto, solamente porque digo, cuando vas manejando y te encontrás con un vehículo que va llevando un carro o va llevando una casilla, de repente uno podría llegar a tener la precaución de no llegar a estar demasiado cerca de ese auto. Se me ocurría esto, cómo manejar distancias y tiempos por si en cualquier caso se suelta ese carro o la casilla. Exactamente. Mira, esto que decía, normalmente cuando hablamos de seguridad vial, etcétera, y vos viste que muchas de las preguntas que yo te hice te lo respondía con la normativa, pero siendo realistas sabemos que muchas de estas cosas no se dan, ¿sí? En Argentina me refiero, vos me preguntabas por el gancho y yo te respondía por el gancho tiene que ser aquel que está certificado normativamente, etcétera. La verdad es que cuando nosotros vemos un vehículo de este tipo, ¿sí?, la precaución tiene que ser alta, ¿sí? Tomar la precaución de tomar una distancia prudencial mayor a la que normalmente tomamos, o sea, la distancia de frenado, duplicarla, ¿sí?, para tener cualquier tipo de tiempo para reaccionar, ¿no?, por cualquier inconveniente. Y lo mismo recomiendo siempre cuando ustedes vean un vehículo que de repente transporta algo, ¿sí?, que puede estar suelto o precariamente instalado, no sé, se me ocurre un auto con bicicletas pero atado así nomás atrás, ¿sí?, o incluso con un adminículo de estos para llevar bicicletas. Yo siempre recomiendo alargar un poco la distancia respecto de ese vehículo por cualquier tipo de maniobra que uno tenga que hacer, ¿sí? No son pocos los siniestros que han ocurrido que algo se suelta, no necesariamente tiene que ser algo grande, qué sé yo, se han caído tachos de pintura de una camioneta o una bicicleta, por ejemplo, y han ocurrido siniestros porque al intentar esquivar quien viene atrás, el otro que viene detrás también tiene inconveniente, es decir, se arma un siniestro en cadena y bastante peligroso. Sí, quizás esté de más decirlo, pero bien vale la pena aclararlo. Los carros y los vehículos que se enganchan tienen que estar debidamente conectados al vehículo para que las indicaciones lumínicas funcionen perfectamente. Sí, exactamente. Ahí ahí volvemos un poco a la normativa, al deber ser, digamos, lo que implica la seguridad para todos, es decir, nada es caprichoso. Si el vehículo tiene, como bien decís vos, las luces, ¿sí?, conectadas al sistema eléctrico del vehículo que lo tira, cuando frena las luces se encienden, etcétera, eso es mucha precaución. Todo eso se cumple, o sea, uno puede saber si ese vehículo está correctamente circulando, si tiene patente o no. Si no tiene patente, la probabilidad de que ese vehículo siendo tirado sea peligroso es muy alta. Y por eso siempre recordamos que todo tráiler o vehículo que sea tirado tiene que estar patentado, ¿sí? Tiene una identificación, tiene un dueño, ¿sí?, tiene un registro, y ese registro solo se obtiene si se cumplen algunas condiciones de seguridad. Si no se cumplen, no se va a poder patentar, por lo tanto no puede circular. Así que si ven un vehículo de estos que no tiene patente, lo primero que tienen que saber es que probablemente sea inseguro, ¿sí? Más distancia. Y lo segundo, es que, exactamente, y lo segundo es que sepan que cuando haya un control lo van a parar, ¿sí?, y le van a hacer una multa, le van a retener el vehículo, nada menos. Pablo, también pensaba en términos generales, aquel que va manejando este vehículo que tira un carro o una casilla, en la sensibilidad que ha de tener. El otro día me comento una anécdota chiquita, pero alguien venía desde Buenos Aires con una mudanza, habían conseguido un carro, estaban transitando en una zona en la que además hacía muchísimo calor y en algún momento sintieron como que el carro tiraba de más. Se tiran a la banquina y se dan cuenta de que la llanta, en realidad primero la cubierta y luego las llantas se habían deteriorado durante el camino, por el peso, un poco todo. La llanta se había desintegrado, digamos, la cubierta se había desintegrado, la llanta se había arruinado y venían arrastrando de algún modo el carro. Y si esto ya no era un poco peligroso, el caucho caliente, al tirarse a la banquina, encendió las matasecas del... Claro. Entonces, también, una de las ocupantes de la camioneta se dio cuenta de que había olor a quemado. Al principio pensaron que era el carrito, y en realidad eran las matas, que encima, con el tránsito de la ruta, cada auto que pasaba extendía un poquito más el fuego, ¿no? Tuvieron que usar el matafuegos reglamentario, que al principio les fue insuficiente
El reglamentario Sí. le fue insuficiente para este tipo de intervención. Después, por suerte, paró un camión que tenía un matafuego un poco más importante y pudieron con los pastizales quemados. Pero se encontraron con esta situación de el carro roto, la llanta y encima el fuego. Claro, claro. Bueno, y ahí una de las cosas importantes que decías, el tema de la sensibilidad, es que, así como te decía del radio de giro también, cambia mucho la velocidad, por ejemplo, para hacer un traspaso. Por eso te decía que es importante respetar la velocidad máxima, porque si vos estás trasladando un carro, o una casilla o lo que fuera, le agrega al vehículo de tracción, sí, una potencia, un peso, perdón, que cambia la relación potencia con el vehículo. Entonces, el auto no hace, o la camioneta no acelera igual, ¿no? Los tiempos de aceleración son diferentes. Y además de eso, como te decía, el radio de giro, y por otra parte, lo que decís vos, el frenado también cambia. En el caso este que vos decís, vamos a suponer que no le ocurriera eso y hubiese tenido que frenar violentamente, ¿sí? Así como está conectado el eléctrico, digamos, para que enciendas las luces de frenado, etcétera, al no tener tracción de caucho, probablemente el tractor que viene siendo tirado hubiese tenido un comportamiento diferente, hubiese resbalado al no tener la goma de caucho, si frena y se va de costado, lo que se llama el efecto tijera. ¿Sí? No sé si me explico. Sí, se va de Tratando de costado, ser gráfico claro. realmente. Pero además, como decís eso, mirá vos cómo se encadenan cosas que tienen que ver mucho con particularidades, ¿no? Calor, el terreno particularmente seco y esto que decías. Esas son cosas, por ejemplo, que no se saben y ocurren más de lo que la gente normalmente cree, de lo que creemos, digamos, ¿no? Y sobre todo gente, imagínate que no conoce el lugar, que va, bueno, se prendió, ya se apagará, por ahí te dice alguien que, no sé, viene de la provincia de Buenos Aires, donde hay otro tipo de pastizales, etcétera, y te genera un incendio enorme, digamos, ¿no? Pero es muy bueno el dato que me decías, primero por eso, darse cuenta que cuando existe algún cambio en las condiciones, o sea, tironea o, por ejemplo, el vehículo empieza a moverse de costado, probablemente algo ocurra en detrás y hay que estar pendiente de esto, ¿no? De cualquier tipo de tironeo, de peso mayor, de una dinámica que cambie. Eso, y por supuesto, cada cierto tiempo, ¿sí? Esa es otra de las cuestiones importantes, hacer paradas de control, ¿sí? Para saber cómo está el vehículo, cómo está la mercadería, si que llevan encima, etcétera. Acá me preguntan, capaz que es una pavada, pero me parece que suma. ¿En la casilla que vamos tirando, puede ir gente? No, suma un montón, suma un montón. Está prohibido por la ley que en la casilla rodante la gente vaya durante el viaje ahí. Es decir, la gente que traslada una casilla rodante tiene que ir toda en el vehículo que tracciona. Si no puede ir en el habitáculo, digamos. Sí, está prohibido. Tiene que ir, obviamente, sentado en el auto o la camioneta con cinturón de seguridad y todas las cosas que ya sabemos. Bien, y supongo que esto dependerá de cada jurisdicción, de las ordenanzas, pero ¿qué pasa con el estacionamiento? ¿Pueden prohibirme? Eso es clave, mirá. Hay mucha regulación, ustedes lo saben, seguramente en el sur en general en la Patagonia, hay muchísima regulación municipal porque ha habido, como se entiende, problemas. Este es un tipo de turismo que en Argentina explotó en los últimos años y se supone que va a seguir creciendo, pero hay reglamentaciones específicas en cada municipio para dónde estacionar, dónde poder pernoctar y dónde circular o no. Hay lugares donde no se puede circular en algunos municipios con este tipo de vehículos, casilla rodante o incluso motorhome, digamos, ¿no? Que es un solo vehículo. En ese aspecto, yo siempre recomiendo que averigüen en el lugar donde van cuál es la normativa respecto del municipio y además, que es muy importante, si hay estacionamiento restringido, digo, para pernoctar, etcétera, lugares donde van a parar, lo que vendría a ser un camping para este tipo de vehículos, averiguar si hay lugar, ¿sí? Porque una de las cosas que empiezan a pasar es que se establece algún lugar para estacionar, donde estos vehículos pueden tranquilamente estar un tiempo largo, etcétera, ¿sí? Se empiezan a abarrotar, porque nunca estuvo pensado infraestructuralmente para que vayan, no sé, más de 50 vehículos, por ejemplo, y a veces eso es superado. Entonces, hay que hacer otro traslado, hay que cambiar de municipio, que, bueno, sabemos que en la Patagonia las distancias no son para nada cortitas, no es sencillo. Por lo tanto, hacer mucha previsión de eso, si se puede hacer reserva, o sea, existe el mecanismo de hacer la reserva correspondiente y demás.
Bien. Bueno, un montón de cosas y seguramente 1000 preguntas más, pero tampoco vamos a abusar. Es la última mañana del año, ya se termina el 2025, hemos repasado ampliamente el tema y si queda alguna será para la próxima, Pablo. Por supuesto, siempre a disposición y aprovecho para desearles a ustedes y sus familias un muy feliz 2026, para los oyentes de la radio que siempre estamos conectados también y esperemos que el 2026 además de todo sea un año mucho mejor y sobre todo que sea con muchas menos víctimas fatales de la que tenemos siempre en Argentina por algo evitable como son los siniestros viales. Muchísimas gracias. Chau, chau, Pablo. Un abrazo grande, que tengan buen día. Feliz Felicidades. comienzo de año. Pablo Rojas, especialista en seguridad vial.